Soy un amuleto de la suerte viviente, cualquiera cercano a mí es bendecido con fortuna, convirtiendo el peligro en seguridad y atrayendo riqueza sin esfuerzo. Mi hermana es un maleficio andante, pasa demasiado tiempo con ella y su mala suerte se te contagia. En mi vida pasada, me casé con mi novia de la infancia a quien había amado en secreto durante años. El día de nuestra boda, el cáncer de Stanley desapareció milagrosamente sin tratamiento. 2 semanas después, su rival murió repentinamente. Y naturalmente se convirtió en el único heredero. El día que heredó la familia Stanley, me empujó del rascacielos. Suerte, todo es porque robaste el estatus de Koi dorado de Mina y la hiciste sufrir un desprecio interminable, incluso la obligaste a casarse con un matón. Desesperada, saltó a su muerte estando embarazada. Ahora lo pagarás. Caí de una gran altura pero sobreviví, quedé en estado vegetativo, me abandonó en el hospital, contratando a un proxeneta para vender mi cuerpo completamente consciente pero atrapada. Sentí innumerables violaciones en mi carne, incapaz de moverme, solo pude soportar las humillaciones que me impusieron. Después de luchar durante más de un año, milagrosamente recuperé la conciencia, pero Stanley me echó de la ciudad y me puso en la lista negra por completo. Terminé sin hogar, sin que nadie se atreviera a ayudarme y finalmente morí de hambre en una noche lluviosa y helada. Cuando mis padres biológicos escucharon la noticia, dijeron que me lo merecía, que una bruja intrigante como yo que no se detendría ante nada para salirse con la suya merecía morir 1000 muertes. Después de mi renacimiento, me encontré de nuevo en el día que Stanley me propuso matrimonio. Rápidamente retiré mi mano. Stanley, te equivocas. Mi hermana Mina es la que tiene la fortuna del pez koi. Todos los presentes estaban completamente conmocionados. La madre de Stanley, Hilda, preguntó ansiosamente, ¿no eras tú la que tenía la fortuna del pez koi según el maestro? ¿Cómo se convirtió en tu hermana? Suspiré y bajé la cabeza. Todo es un malentendido, mi hermana es el verdadero amuleto de la suerte. El adivino pensó que yo era la única hija en nuestra familia, así que asumió que era yo. Pero no sabía que mi padre tenía una hija secreta del amor. La trajeron a casa justo el día antes de que me declarara la afortunada. Hilda y su hijo intercambiaron miradas, luego llamaron inmediatamente a mis padres. Media hora después, mis padres llegaron con Mina a cuestas. Después de escuchar lo que sucedió, mamá y papá dejaron escapar un suspiro, poniendo un tono incómodo. Dijeron, es nuestra culpa, ella ha sido nuestra única hija desde el principio, y la hemos malcriado desde que era pequeña. La convertimos en esta niña malcriada, siempre intimidando a su hermana menor y arrebatándole sus cosas. En este punto, me lanzaron una mirada fría, indicándome que mantuviera la boca cerrada. No lo explicaron claramente, pero la implicación era obvia. Reconocieron que le había robado el destino afortunado a Mina. La expresión inicialmente perpleja de Stanley se endureció gradualmente en resolución. No es de extrañar que me diagnosticaran cáncer cuando estaba con Lucky. Y mi cuerpo se sentía fatal cada vez que me acercaba a ella, pero estar cerca de Mina siempre me hacía sentir a gusto, físicamente cómodo también, así que fue Lucky quien le robó la buena fortuna a Mina todo este tiempo. Mamá, papá, quiero casarme con Mina. Por favor, denos su bendición, exclamó Stanley emocionado antes de estallar en toses incontrolables. Hilda le dio unas palmaditas en la espalda con ansiedad. Stanley, cálmate, todo está al descubierto ahora. Mina es la que tiene el destino dorado, Lucky es el gafe. No hay necesidad de apresurarse, tosiendo hasta que su rostro se puso carmesí. La mirada ardiente de Stanley atravesó la multitud y se posó en Mina. Todo este tiempo, he estado amando a la persona equivocada. Solo hoy me di cuenta de que Mina es a quien debería amar. Sosteniendo el anillo de diamantes destinado a mí, se abrió paso entre la multitud y se arrodilló lentamente ante Mina. Mina, ¿quieres casarte conmigo? Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Mina extendió la mano y la colocó en la palma de Stanley ante la multitud que vitoreaba. Stanley sonrió emocionado mientras le ponía el anillo en el dedo. Toda la sala estalló en vítores. La multitud estaba tan emocionada que olvidó por completo lo que acababa de pasar. Me quedé fríamente a un lado, observando su jubilosa celebración. En mi vida pasada, si no fuera por mi aura de amuleto de la suerte, ¿cómo pudo Stanley convertir el peligro en seguridad y recuperarse milagrosamente? ¿Cómo pudo su rival caer muerto tan abruptamente? Ahora que me he ido, veamos cómo sobrevive y se convierte en el único heredero de la familia Stanley. En cuanto a mis padres, ya que favorecen tanto a sus hijas ilegítimas, recibirán exactamente lo que se merecen. Veremos si pueden aferrarse a su preciada riqueza y estatus en los años venideros. Me di la vuelta y me alejé, dejándoles toda la emoción a ellos. Cuando llegué al estacionamiento, Stanley se me acercó jadeando por detrás. ¿Por qué te rindes así?
¿De verdad has abandonado por completo la idea de casarte conmigo? ¿No solías gustarme más? Abrí fríamente la puerta del coche. La agonía de mi vida pasada todavía me persigue. Yo si todavía siento algo por él, debo ser una tonta por amor. Stanley, te acabas de comprometer, deberías regresar y celebrar como es debido con todos, además, tienes muy mala salud, si algo realmente pasa, no quiero ser responsable. Stanley tosió un par de veces, mirándome con una expresión extraña. Suerte, tú también debes haber renacido, si no, ¿cómo pudiste rendirte tan decididamente? Él sabía que había estado enamorada de él durante años. No hay forma de que me rindiera tan fácilmente. Es exactamente por eso que estaba tan seguro de que no podía vivir sin él, me burlé, ya que ya lo sabes, porque molestarte en preguntarme y desperdiciar tu aliento, en mi vida pasada, me arruinó por completo, morí por su tortura. Cuanto más fuerte era mi voluntad de vivir, más cruelmente me atormentaba. Stanley me miró en silencio, como si estuviera sumido en sus pensamientos, pero en segundos, fue atacado por una tos violenta de nuevo, le tomó un largo tiempo calmarse finalmente. Solo suelta a Nina y deja de lastimarla, y yo tampoco te haré daño. Me agaché y me deslicé en el asiento del conductor, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, lo escuché decir, si todavía quieres volver conmigo puedo comprarte una casa. Pero no puedo darte ningún compromiso, Nina será mi única esposa en esta vida, ella es la única digna de ese título. Lo que quiso decir fue ofrecerme gentilmente la oportunidad de ser su amante. No gracias, que vivan felices juntos durante 100 años, inseparables. A través de todas las vidas. Con eso encendí el motor y salí a toda velocidad. Antes de haber ido muy lejos, escuché a Stanley gritar, es bueno que pienses de esa manera, pero si conspiras a nuestras espaldas codiciando lo que no es tuyo, haré que te arrepientas de haberme cruzado. Cuando llegué a casa, mis padres ya habían regresado de su celebración, la alegría aún no se había desvanecido de sus rostros, pero en el momento en que me vieron, sus expresiones se volvieron gélidas. Papá tiró lo que sostenía y regañó duramente, así que finalmente decidiste volver a casa. Claramente te hemos malcriado, ¿cómo te atreves a actuar con tanto derecho, que incluso intentarías robarle el prometido a tu propia hermana? Al menos entraste en razón hoy, antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Para compensar a tu hermana, tráeme el brazalete de tu abuela, lo agregaré a la dote de Nina. Miré a mamá, sus ojos estaban fijos en papá, sin siquiera dedicarme una mirada. Este brazalete era el recuerdo de la abuela, su último regalo para mí. Tampoco puedo regalarlo. Antes de que pudiera terminar, papá me dio una fuerte bofetada en la cara, dejando mis mejillas hinchadas al instante. Lo darás hoy te guste o no. Esto es lo que le debes a Nina. Papá comenzó a irrumpir en mi habitación para buscar el brazalete mientras hablaba. Me apresuré a detenerlo, pero mamá de repente me agarró, me sujetó los brazos y siguió arrastrándome. Al revés, mamá, ese era el recuerdo de la abuela. ¿Cuál es el problema con las reliquias? Si a Nina le gusta, dáselo. Miré a mi irrazonable madre, sintiendo una oleada de ira crecer dentro de mí. En poco tiempo, papá logró sacar el brazalete, lo tomó alegremente para dárselo a Nina. Solo después de que papá se fue, mamá finalmente me soltó. Un escalofrío recorrió mi corazón mientras la miraba con nada más que decepción. Mamá, soy tu propia carne y sangre, ¿por qué me tratarías de esta manera? Incluso si renaciera, todavía no entendería las acciones de mi madre. Me hicieron daño porque tenían motivos ocultos. ¿Qué hay de mamá? Soy su única hija biológica, pero a sus ojos nunca estaré a la altura de la hija ilegítima de papá. Con lágrimas en los ojos, mamá me miró con culpa. Lo siento, Yuan, pero amo a tu padre, así que debo amar lo que él ama, lo que tu padre ama. Te amo. Aunque seas mi hija, no le gustas, Yuan, ¿por qué no desapareces y dejas de arruinar nuestras vidas? Escuchar estas palabras de mi propia madre me hirió más profundamente que cualquier cuchillo. En los días siguientes, me quitaron el teléfono, me encerraron en casa, cortando todo contacto posible con el mundo exterior. Todo esto solo para que Stanley y Nina pudieran prepararse para su boda sin distracciones. El refrigerador estaba casi vacío, apenas con comida suficiente para un día. Me moría de hambre, reducida a beber agua para evitar el hambre. La temperatura bajó bruscamente y sin una colcha adecuada en mi cama. Temblaba incontrolablemente por la noche, a menudo despertándome del frío. El hambre se convirtió en una amenaza real mientras luchaba por el sustento básico. Pronto, caí enferma, delirando con fiebre, flotando entre la vida y la muerte. Los guardias de corazón blando llamaron en secreto a mis padres para informarles sobre mi situación, pero todo lo que dijeron fríamente fue: Lucky está muy malcriada y tiene un temperamento terrible, necesita que le enseñen una lección adecuada. Eso solo animó
A los demás a actuar aún más imprudentemente, los sirvientes irrumpieron en mi habitación y se llevaron mi ropa y joyas. Mi mano suplicante se aferró a sus mangas, rogándoles que me llevaran a un médico, o al menos me dieran algo de comer. Pero el sirviente brutalmente abofeteó mi mano: bastardo inútil, estamos aquí por órdenes de tus padres, sin comida, sin médicos, quieren que sufras, estás tratando de que nos despidan, rogar no ayudará, tus padres dijeron que tú mismo buscaste esto, no les importaría incluso si murieras. Apreté los puños, sabiendo muy bien lo parciales que eran mis padres, pero nunca imaginé que pudieran ser tan injustos. En la lucha me sacaron de la cama y me estrellé con fuerza en el suelo. Cuando levanté la cabeza, escuché la risita burlona de la mujer. Mirando hacia arriba, vi a Mina envuelta sobre Stanley como seda líquida, su rostro inocente con una sonrisa burlona. Hermana, sé que estás amargada por no poder casarte con Stanley, pero desquitarte con los sirvientes está por debajo de ti. Stanley me frunció el ceño, su mirada goteaba desdén. Afortunado, ninguna cantidad de tus teatralidades me hará amarte, mi corazón pertenece a Mina, tus padres tienen razón. Una arpía viciosa y dominante como tú no es digna ni de lamerle las botas a Mina. En realidad yo soy la víctima aquí, pero a sus ojos, siempre soy la culpable y la que merece esto. Mamá y papá siempre favorecerán a Mina sobre mí, no me quieren en absoluto. Pero descaradamente me etiquetan como una mocosa malcriada y arrogante. Ni siquiera pueden ser justos. ¿De dónde sacarían la indulgencia para malcriarme? Mina se me acercó y de repente rompió a llorar. Hermana, ya sea que estés enojada o me odies, simplemente desquítate conmigo, porque tienes que lastimar a estas personas inocentes. Sin embargo, se inclinó y susurró en una voz que solo nosotras podíamos oír: oh hermana, todos a tu alrededor me adoran, nuestros padres te desprecian, tu prometido te detesta, incluso tu destino de pez koi fue robado por mí, incluso estos humildes sirvientes te intimidan, eres un fracaso, si yo fuera tú, habría terminado mi vida hace mucho tiempo. Con eso, hundió brutalmente sus dientes en mi oído, arrancando un trozo de carne. El dolor envió sudor frío corriendo por mi cuerpo mientras dejaba escapar un grito involuntario. Mina se tambaleó hacia atrás, tapándose la boca mientras sollozaba incontrolablemente. Hermana, me atacó con sus oídos, me odia. La sangre seguía brotando de mis oídos, mi cuerpo ya frágil ahora se estaba volviendo pálido fantasmal. Stanley recogió a la temblorosa Mina a toda prisa. Sus ojos ardían de puro odio cuando se encontraron con los míos. Afortunado, te advertí que nunca lastimaras a Mina. ¿Cómo te atreves a lastimarla justo delante de mis ojos? Solo puedo imaginar lo que le has hecho antes. Revelé mi oreja destrozada que todavía sangraba profusamente. ¿Estás ciego? ¿No puedes ver lo que le ha hecho a mi oído? Stanley me dio un revés tan fuerte que mi cara se hinchó. Mina es bondadosa, ella nunca haría tal cosa. Obviamente te hiciste esto a ti mismo para incriminarla. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Ignorando su frágil condición enfermiza, se llevó a Mina ilesa. Antes de irse, ordenó a los sirvientes que me dieran una paliza a fondo. Me patearon y me golpearon hasta que estuve cubierto de moretones con varios trozos de piel desgarrados, ya gravemente enfermo. ¿Cómo podría soportar una paliza tan salvaje? Quedó inconsciente al instante. Cuando volvió en sí, todo su cuerpo ardía, la fiebre lo dejó en un estupor aturdido. Un sirviente se acercó, agarrando un cuchillo de fruta, murmurando para sí mismo: señorita Su, no me culpe, son órdenes de su querida hermana, arruinar ese lindo rostro suyo para que brille más el día de su boda. Sentí la hoja cortando mi piel, pero mi cuerpo no me obedeció, dejándome indefenso ante su crueldad. Un líquido cálido goteó por mi cara. Después de lo que pareció una eternidad de oscuridad, me desperté para ver las caras de mis padres. Arrugaron la nariz con disgusto y voltearon la cara. Resulta que la herida en mi cara se había vuelto infectado, emitiendo un olor fétido. Mi madre me miró con nada más que desprecio, mientras que mi padre inmediatamente comenzó a regañarme: Lucky, Mina está a punto de casarse con Stanley, ¿por qué sigues lastimándola? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¡Qué desgraciado desagradecido! Siempre conspirando contra tu propia hermana. Es ciego como un murciélago, ignorando por completo mi cuerpo maltratado y mi rostro desfigurado. Todo lo que ves son las lágrimas de cocodrilo de Mina. A partir de este día, ya no eres parte de la familia Su, ni eres mi hija. Con eso los papeles de repudio fueron arrojados directamente a mi cara. Madre habló con desprecio manifiesto: si hubiera sabido que nunca ganarías el favor de tu padre, debería haberte enviado a unirte a tu abuela antes. Todo lo que tu padre rechaza no merece vivir, así que fue madre quien mató a la abuela. Siempre sentí algo sospechoso sobre la muerte de la abuela, pero nunca sospechó de madre. Mamá definitivamente es una romántica sin remedio cuando se trata de papá. Orbita alrededor él como un satélite, odiando todo lo que le disgusta,
pero es de su propia madre de la que estamos hablando. Traté de darme la vuelta con agitación, solo para caerme de la cama. Estaba desesperado por preguntarle la verdad. Pero ni siquiera me miraron antes de irse. La figura despiadada que se alejaba cortó el último hilo de nuestros lazos de sangre. 3. Expulsado de la familia. Yacía tirado en el suelo como un perro apaleado, después de lo que pareció una eternidad. Llegó Stanley, me miró con fría indiferencia, sin un rastro de piedad en sus ojos. Afortunado, no me culpes, solo cuando eres completamente impotente puedes dejar de amenazar a la señora. La posición de Mina, dije débilmente arruinando mi cara, haciendo que mis padres me repudien, era todo lo que estabas haciendo, ¿no? Este es tu castigo para enseñarte a abandonar tus malvados planes. Además, ser repudiada te deja sin nadie en quien confiar. Ahora que no tienes nada, estarás más contenta quedándote como mi amante. Has perdido cualquier medio para intimidar a Mina. De ahora en adelante sírvenos bien, y podría quedarme contigo de por vida. Me burlé, buscando una pareja justo después de proponerle matrimonio. ¿No te preocupa que Mina pueda hacer algo drástico? Mina no es mezquina como tú, es el alma más amable, nunca te intimidaría ni te echaría. Además, ¿a dónde irías si no te acogiera? No tienes ningún lugar, nadie te quiere y seamos realistas, probablemente te mataría sin mí. No, ya que me amas tanto. Dios sabe de dónde sacó Stanley la ilusión de que todavía tengo sentimientos por él, pero él era en una cosa. Tengo razón. Ya nadie me quiere. Hoy mis padres no solo cortaron lazos conmigo, sino que fueron a los medios, alegando que llevo una vida promiscua, que me acuesto con diferentes hombres y que he tenido más de 20 abortos. Mi primera campaña de desprestigio vino de mi propia carne y sangre. De la noche a la mañana, mi reputación estaba en ruinas y todos dijeron que me lo merecía. Hoy en día, que me llamen afortunada, duele más que cualquier humillación por ser una zorra. Internet está inundado de insultos crueles contra mí. Nadie está dispuesto a acogerme, pero no estoy completamente sin opciones. Víctor. El rival jurado de Stanley, competidor comercial y medio hermano, me acogió, hizo que un médico tratara mis heridas y me dio una inyección para reducir la fiebre. Mi cara comenzó a sanar gradualmente. ¿Por qué sigues dispuesto a aceptarme? Stanley es un idiota, pero yo no. Después de interactuar contigo brevemente, me arriesgué y gané la lotería. Stanley se enfermó porque seguía rondando a Mina todos los días. No podía decirlo. El bien del mal y te culpé por todo, pero ¿cómo no iba a saberlo? Si Stanley es un completo idiota, nunca se dio cuenta de que su cáncer solo mostró una ligera mejoría cuando estaba conmigo, pero mira en lo que me he convertido ahora. Es culpa de quien te lastimó, no tuya. Además, puedo curarte si me quieres. Quiero convertirte en mi esposa. Parece que no tenía otra opción, así que acepté la propuesta de Víctor. Víctor me consiguió los mejores médicos y me abasteció de suplementos nutricionales. En un mes, me recuperé por completo e incluso subí de peso. Saludable. Después de recuperar mi salud, me llevó a obtener nuestra licencia de matrimonio. Mirando el certificado de matrimonio recién impreso, todavía me sentía un poco aturdida. Nunca pensé que realmente me casaría así como así. Justo entonces, Stanley llamó. Suerte, ¿dónde estás? Compré la casa, puedes mudarte de inmediato, iré a verte cuando tenga tiempo. Una sonrisa burlona se curvó en mis labios. Lo siento, estoy casado. Suerte, ¿estás bromeando? La voz de Stanley se impacientó al otro lado de la línea. Sigue así y terminé contigo. ¿En realidad cree que eso podría intimidarme? Con eso, colgué el teléfono. Víctor me levantó una ceja, sin dejarme hablar con mi querido hermano. No hay prisa, tenemos todo el tiempo del mundo. Víctor me dio una sonrisa amable. Su cálida sonrisa suavizó incluso la dura luz del sol, pero me di la vuelta. Después de Stanley, había jurado no involucrarme emocionalmente con ningún hombre. Más tarde, Stanley llamó varias veces más, pero seguí colgándole. Su mensaje de texto llegó justo después. Suerte, no seas tan dramática, ten cuidado o te dejaré y ninguna cantidad de ruegos me traerá de vuelta. Le reenvié el mensaje a Mina. Su hombre, su responsabilidad, si no puede con él, es su culpa. No pasó mucho antes de que Stanley volviera a llamar. En el momento en que se conectó la llamada, rugió furioso. Suerte, mujer viciosa, ni siquiera estamos casados todavía y ya estás provocando a Mina, acosándola. Bien, simplemente perfecto, ya que has ignorado mi advertencia, puedes olvidarte de estar conmigo en esta vida. Los sollozos ahogados de una mujer se podían escuchar a través del teléfono. No hay necesidad de adivinar. Mina debe haber exagerado como supuestamente la provoqué y humillé, haciéndole perder el control de sus emociones. Nunca toleraría que otra mujer compartiera a su esposo.
solo que el tonto de Stanley creería que Mina es lo suficientemente magnánimo como para pasar por alto tales cosas, si ella realmente lo amaba. ¿Cómo podría compartir voluntariamente a su amado con otra mujer? Víctor escuchó su rugido furioso y no pudo evitar estallar en carcajadas, al escuchar que había otros hombres a mi alrededor. La voz de Stanley se tensó. ¿Con quién estás? Te dije que estoy casada, obviamente estoy con mi esposo, Stanley, dejemos de comunicarnos. Después de colgar, bloqueé inmediatamente a Stanley. Víctor rió entre dientes. Parece que a mis hermanos les faltaron algunos tornillos. Solté una risa amarga. Así es exactamente hasta el día de hoy. Todavía no puedo comprender que vi en él, nosotros. Las palabras de Víctor quedaron inconclusas cuando su teléfono sonó de repente. Después de unas pocas palabras, su rostro se iluminó con sorpresa. Colgó. El teléfono se giró hacia mí emocionado. Joan, lo logramos. Los inversores que habían estado indecisos finalmente firmaron el contrato con nosotros hace un momento. A juzgar por el tono de Víctor, este debe ser un cliente importante. Y uno increíblemente importante. Sonreí. Felicitaciones, sabía que era tu amuleto de la suerte lo que me ayudó. Casi me di por vencida, pero finalmente lo logramos. Joan, gracias. Me congelé por un momento. Esta no era la primera vez que algo así había sucedido con Stanley. Una maceta se estrelló de repente justo donde Stanley había estado parado momentos antes, pero afortunadamente acababa de alejarse. Cometió un error en el trabajo, pero irónicamente ese error exacto fue lo que evitó mayores pérdidas. Sin embargo, Stanley insistió en que todo fue gracias a Mina, tal vez porque ya estaban juntos para entonces. Ni lo menciones, este es el fruto de tu trabajo, no puedo atribuirme el mérito. Quién sabe si esta racha de suerte durará toda la vida. Esta no es la base sobre la que Víctor y yo construimos nuestras vidas. Después de enterarse de mi matrimonio, Stanley me buscó por todo el mundo. Parecía absolutamente trastornado, como si lo hubiera traicionado y estuviera buscando venganza. Afortunadamente Víctor me mantuvo bien protegido. Stanley no podía ponerme un dedo encima. Había cambiado mi número de teléfono hace mucho tiempo y abandonado todas mis cuentas de redes sociales. No siento el más mínimo apego a esa gente. Quiero empezar una vida nueva. Una sin esta gente terrible, aunque en el fondo les guardo rencor. Creo que el karma les alcanzará eventualmente. Es más, tienen a Mina a su lado, su supuesto amuleto de la suerte, que en realidad es un gafe andante, pero poco sabía yo. Días después mi único amigo me mencionaría algo casualmente. Desde que desapareciste, Stanley ha estado actuando como un loco, persiguiendo a todos los que conoces. La gente en realidad pensó que podrías haber hecho algo drástico. Ahora está casado con Mina. ¿Qué demonios hace persiguiéndote? Hablando de ser un glotón del castigo, porque me reí entre dientes y le conté sobre la oferta de Stanley de ser mi sugar daddy. Estaba absolutamente furiosa, despotricando durante años antes de finalmente rematarlo con: ese bastardo. No te preocupes, nunca revelaré tu paradero, pero tus padres siguen difamándote en redes sociales, alegando que te escapaste con un desconocido. ¿Cómo pudieron hacerte esto? Nada de lo que hagan me sorprendería a estas alturas. Como siempre decía mamá, no ser amado es el pecado original. Jenny, mi abuela falleció en el hospital de tu familia. Hay algo que necesito que investigues. En la primera quincena de matrimonio, Víctor vivió una ola de éxito, consiguiendo un fuerte apoyo de muchos miembros de la Junta, consiguió numerosos proyectos y aportó inmensas contribuciones al conglomerado. Su creciente prestigio dentro de la empresa empezó a eclipsar la influencia de Stanley. Stanley no podía hacer nada bien durante este periodo, enfadando repetidamente al viejo patriarca. Su salud tampoco era muy buena, esas viejas enfermedades crónicas volvían a resurgir silenciosamente. Escuché todo esto directamente de la boca de Víctor. ¿Qué pasa si Stanley plantó estos rumores para engañarte? La verdad sea dicha, no me creo del todo toda esa jerga del destino y la Constitución. Tal vez solo sea el destino jugándonos una mala pasada, haciéndonos creer que todo era real, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Si realmente nací bajo una estrella afortunada, ¿por qué la vida me trataría tan duramente? Los verdaderos héroes anónimos son los que me rodean. Sin embargo, le dan crédito a Mina por todo el éxito, pero mirándolo de otra manera, al menos tuve una segunda oportunidad para cambiar mi destino. Víctor me besó en la frente. Entonces confío en que puedo contenerlo para siempre. Después de una larga pausa, expresé mis preocupaciones. ¿Qué pasa si un día ya no puedo ayudarte? ¿Podría Víctor ser el próximo Stanley? Entonces tú también eres mi legítima esposa. Me sostuvo en sus brazos, su cálido pecho derritió instantáneamente mis preocupaciones. Me sentí completamente a gusto y me quedé dormida sin darme cuenta. Cuando desperté, Víctor ya se había ido. En un capricho decidí cocinar, pensando que sería una pequeña forma de pagarle,
pero me descuidé y terminé cortándome la mano. Cuando Víctor se enteró, inmediatamente envió guardaespaldas para escoltarme al hospital. Pensé que era una reacción exagerada al principio, pero en el hospital me diagnosticaron embarazo. Sosteniendo los resultados de la prueba de embarazo, estaba abrumada por la emoción. Después de 2 vidas, esta es la primera vez que me convierto en madre. Cuando levanté la vista, vi a Mina y Stanley allí de pie. Stanley parecía estar mal, su palidez enfermiza lo hacía parecer aún más frágil. En el momento en que me vio, corrió emocionado a pesar de su condición frágil. Suerte, ¿dónde diablos te has estado escondiendo? Sé que este es tu háztela difícil juego, pero esta vez lo has llevado demasiado lejos. Se abalanzó para agarrarme, solo para ser bloqueado por guardaespaldas. Me lanzó una mirada atónita antes de reprimir su rabia. Suficientes juegos. Suerte, ven a casa conmigo ahora, hermana. Hemos estado muy preocupados desde que te fuiste, incluso si tú no me soportas, no deberías ser tan imprudente y si pasara algo, ¿sabes lo ansiosos que estás poniendo a todos? Las palabras de Mina rezumaban veneno. Su rostro contorsionado por una furia apenas contenida. Volver contigo, me burlé, para hacer que convertirme en tu mantenida. Alzando la voz deliberadamente continué, Stanley, me dejaste para casarte con mi hermana, ¿por qué no me dejas irte? ¿Verdad debo convertirme en tu amante y unirme a tu retorcido trío antes de que estés satisfecho? Ese comentario fue absolutamente escandaloso, atrajo a los curiosos como polillas a la llama. Stanley notó las miradas y se aclaró la garganta violentamente. ¿Qué tonterías estás diciendo? No fueron estas tus palabras exactas, que Mina no es mezquina. Toleraría que me tuvieras como tu amante, mientras me hiciste esperar hasta después de tu boda. ¿Cómo se llama a eso sino un trío, Stanley? Ahora estoy casado, haznos un favor a ambos y piérdete con eso. Me di la vuelta para irme. Stanley intentó detenerme pero los guardaespaldas lo sujetaron. Apretó los dientes. Suerte, si sigues portándote así, tendré que dejarte ir, me burlé. Eso es exactamente lo que quiero. Mientras me iba, Mina fingió sorpresa al ver el informe en mi mano. Oh Dios mío, hermana, estás embarazada. ¿Quién es el padre? Stanley se congeló, luego se recuperó y comenzó a interrogarme frenéticamente. ¿Cómo es posible que estés embarazada? ¿Quién se atrevió a tocarte? ¿De quién es este hijo? Suerte, dijiste que me amabas más. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Parecía un cornudo lamentable, tambaleándose por la traición de una mujer. Stanley, nunca acepté ser tu amante. ¿De qué traición estás hablando? Además, estoy casado. ¿Qué hay de malo en que esté embarazada? No me vuelvas a acosar, gritó Stanley con incredulidad. De ninguna manera, me amabas tanto, incluso estuvimos casados en nuestra vida pasada. ¿Cómo pudiste irte y yo por otra persona? Puse los ojos en blanco, así que él también recordó nuestra vida pasada, después de lo que me hizo pasar la última vez. ¿Cómo se atreve a asumir que todavía lo amaría? No soy ninguna masoquista. Por el amor de Dios, incluso después de que me torturara hasta la muerte, mi devoción por él permaneció inquebrantable. No soy tan patética, hermana, incluso si te desagrado o me desprecias, no puedes hacer esto, casarte con un hombre al azar. ¿Qué corazón se rompería? Stanley, mientras hablaba, los ojos de Mina se llenaron de lágrimas. Hermana, estás actuando de manera tan barata. ¿Cuál es la diferencia entre tú y esas prostitutas? Así que según esa lógica, negarme a ser la amante de Stanley no me hace mejor que una prostituta. Me burlé. Parece que estás bastante ansiosa por prostituir a tu propio marido. Adelante, encuéntrale 800 amantes si Stanley puede con ello. No cuentes conmigo. Tengo mi propio hombre y cero interés en las esposas hermanas. Y deja de llamarme hermana, hemos terminado. Tú, la falsa dulzura me revuelve el estómago. Con Stanley y mis padres siempre cubriéndome las espaldas, nunca le había hablado así antes, porque en el momento en que me salía de la línea, tanto mis padres como Stanley me atacaban con fuerza. La expresión de Mina se oscureció, pero aún mantenía esa fachada lamentable. Hermana, solo estaba preocupado por ti estando ahí afuera sola. Antes de que pudiera terminar, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En el momento en que Stanley vio sus lágrimas, su corazón dolió de lástima y su rostro se endureció con ira y determinación. Suerte, has ido demasiado lejos. Mina solo tiene tus mejores intereses en el corazón, pero la tratas así. Ponte de rodillas, haz una reverencia y discúlpate con Mina. Solía pensar que solo tenías mala vista, ahora creo que también necesitas que te examinen la cabeza. Con esas palabras, me di la vuelta y me alejé. Stanley intentó alcanzarme, gritando, espera. Todavía le debes a Mina una disculpa. De rodillas, lo ignoré. Mis guardaespaldas se encargarían de las consecuencias. Stanley no pudo alcanzarme y le gritó a mi figura que se alejaba. Suerte, da un paso más y no te volveré a ver. Qué amenaza más patética. Totalmente ineficaz contra mí. Después de llegar a casa,
Le conté a Víctor sobre el embarazo y él estaba muy contento. 5, pero cuando supo que Stanley me había estado acosando, me hizo un chequeo minucioso para asegurarse de que no estuviera lastimada antes de finalmente relajarse. No te preocupes, me ocuparé de esos acosadores inmediatamente y restauraré tu reputación. Nadie me había defendido antes. Durante mucho tiempo me vi obligada a fingir que no me importaban las reputaciones superficiales. Con el tiempo, ni siquiera podía decir si realmente no me importaba o simplemente carecía del poder para limpiar mi nombre. ¿Qué pruebas le hicieron a Stanley en el hospital hoy? Se ve aún más pálido que antes. Su cáncer ha recaído y es bastante grave, aunque se está esforzando por mantenerlo en secreto. La verdad tiene una forma de salir a la luz. Esto no me sorprende en absoluto. Estaba gravemente enfermo para empezar, pero se recuperó milagrosamente justo después de que nos casáramos, pero siempre creyó que era por Mina. Si está tan convencido de que Mina es su amuleto de la suerte, que se queden atrapados juntos para siempre. Y una cosa más, Víctor me miró fijamente. Tu padre ha tenido un accidente de coche, es grave, están considerando la amputación. Un accidente de coche, ¿cómo pasó? Tu padre estaba negociando un trato comercial ese día, fracasó y tuvo una gran discusión con la otra parte. Luego bebió algo de alcohol y se vio involucrado en el accidente. Mina también estaba en el coche, pero salió completamente ilesa. Asentí, así que eso es lo que pasó. Sí, tu madre ha tenido una suerte terrible últimamente, se metió en el juego. Perdió una fortuna y fue golpeada por tu padre. Antes de que pudiera salir del hospital, escuchó que su esposo fue hospitalizado. Ahora se está agotando cuidándolo, no come ni bebe adecuadamente. He sabido desde la infancia que mi madre es una romántica empedernida, parece no tener vida propia. Solo orbita alrededor de mi padre, haría cualquier cosa para mantenerlo feliz. En sus ojos, solo importa papá, todos los demás son prescindibles, incluso su propia madre e hija. No puedo comprender su retorcido amor, pero una cosa es segura, no cambiará nada. Incluso sabiendo que está mal, seguiría el camino de su padre hasta el amargo final. No importa qué mal cometa, todo está justificado en su mente si es por su padre. Esa fue su propia elección. Después del accidente del padre, el negocio familiar enfrentó una crisis financiera, con muchos inversores queriendo retirarse. A pesar de sus súplicas desesperadas, los negocios son los negocios, no es caridad. No tuvieron más remedio que recurrir a Mina y Stanley en busca de ayuda. Stanley aceptó ayudar, pero solo si el negocio familiar le era entregado. De lo contrario, la bancarrota era inevitable. Incluso la persuasión de Mina no pudo convencer a Stanley. Su postura se mantuvo inflexible. Quería demostrar su competencia haciéndose cargo del negocio familiar, pensando que fortalecería su posición, pero la familia se había convertido en una trampa desde hacía mucho tiempo, una papa caliente. Stanley no hizo su tarea, todavía creyendo que era lo mismo que antes. Las palabras de Víctor goteaban con una burla inconfundible mientras hablaba, mientras que todos los demás evitaban ensuciarse las manos. Stanley fue trotando como un cachorro ansioso. Días después, la empresa familiar cayó en manos de Stanley. Se fue saltando a informar al anciano, solo para encontrarse con una reprimenda mordaz. Abrumado por la emoción, Stanley se desplomó. Las pruebas de emergencia revelaron que su cáncer había progresado a la etapa terminal. Los padres de Stanley se desmayaron de dolor. Vilda agarró a Mina, sus ojos rojos de furia, y exigió: ¿no se supone que eres un amuleto de la suerte? Desde que Stanley se casó contigo, no ha tenido más que mala suerte. Todo lo que toca se convierte en desastre, su salud sigue deteriorándose y ahora es terminal. Di algo, ¿en realidad eres un imán de la fortuna o solo un maleficio andante? Mina estaba demasiado aterrorizada para hablar, encogiéndose detrás de Stanley para protegerse. Stanley levantó el brazo, claramente tratando de protegerla, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Vilda arrancó a Mina de un tirón y la abofeteó varias veces. Durante el altercado, la línea frontal de Stanley fue pateada, causando que la sangre fluyera hacia atrás y formara una línea roja en el tubo. Entrando en pánico, todos corrieron a llamar a la enfermera nerviosos. Mina se desmayó del susto. Pero eso no fue todo. Llamé a la policía e hice que arrestaran a mis padres. Difundieron rumores maliciosos sobre mí, arruinaron mi reputación. Me sometieron a abuso emocional y confinamiento ilegal. Esta injusticia debe ser justificada. Cuando se enfrentaron a los oficiales, mis padres aún tenían expresiones de indignación. Suerte, somos tus padres biológicos, ¿cómo pudiste arrestarnos? Presenté el acuerdo de desheredado que me habían arrojado en la cara. Me obligaste a firmar esto. Ya no son mis padres. ¿Qué clase de padres de verdad tratarían a su propia hija de esta manera?
Sus rostros se retorcieron en una incómoda incomodidad. Aún así, no tienes derecho a tratarnos de esta manera. Lo que sea que te hayamos hecho estaba justificado. Te dimos la vida, pero lo que estás haciendo ahora es pura ingratitud. Lo siento, pero solo hay resentimiento entre nosotros, no hay deuda de gratitud. Arrojé el contrato en sus brazos. ¿Dónde estaba esta conciencia cuando me lastimabas y abusabas de mí? Mi evidencia era sólida como una roca. Y Víctor incluso rastreó a esos guardias y sirvientes para testificar como testigos contaminados. Puede que escapen a los cargos criminales, pero Víctor definitivamente irá tras ellos con venganza. Después de decir esto, entregué algunas pruebas a la policía oficial. Sospecho que la señora Lina asesinó a su propia madre para complacer a su esposo. Lina me miró en estado de shock. ¿Me odias tanto? Soy tu madre, no olvides que soy tu madre. ¿Y qué? ¿Dijiste que sacrificarías a cualquiera por el hombre que amas? Incluso a mí solo porque a tu hombre no le gusto. También te uniste a abusar de mí. No, estas palabras apagaron la última esperanza de Lina. Sus ojos se enrojecieron mientras se ahogaba. Solo soy una mujer que lucha por su amor. ¿Qué hay de malo en eso? Si todos ustedes no pudieron hacer que mi esposo me apreciara, ese es su fallo. ¿Realmente creen que un hombre que tiene amantes e hijos ilegítimos de su padre los ama? Ustedes son a quienes más desprecia, porque si no lastimaría a su propia hija y madre. Su odio no es por nosotras, es por ti, de ninguna manera. Mi esposo solo me ama a mí, gritó Lina histéricamente. Me burlé. La razón por la que ama tanto a Mina es porque está enamorado de la madre de Mina, no de ti. Di algo, cariño, por favor, di algo. Lina buscó desesperadamente a Gerald, exigiendo una respuesta satisfactoria, pero la expresión de Gerald lo decía todo. Su espíritu se hizo añicos instantáneamente, ojos apagados y sin vida. Aún así, debo agradecerte, Gerald, por bendecirme con esta fortuna dorada de Coy. Desde mi matrimonio, la carrera de mi esposo se ha disparado. Pronto derrotará a Stanley. Me convertí en el único heredero de la familia Stanley, y también le debo mi gratitud a Mina. Sin ella, ¿cómo habrían terminado así? Con eso mostré una apariencia de equilibrio. Ahora lo han destrozado con sus propias manos. Gerald levantó la vista en shock. ¿Cómo es posible? Siempre creyeron que Mina era la afortunada. Me culparon de cada pequeña desgracia en casa, pero después de que me fui, claramente sintieron que el equilibrio se había roto. Su suerte se acabó y la vida se volvió miserable. Me fui con una sonrisa. Los detuvieron rápidamente y el caso procedió con una velocidad notable. Los Gerald fueron encarcelados y sus escandalosas travesuras provocaron un frenesí en línea. Mi reputación fue restaurada. Mientras que Mina se convirtió en el blanco del desprecio público, Stanley también se vio arrastrado al lío. El anciano lo visitó en el hospital por unos minutos, solo para darle la noticia de revocar su estatus de heredero. Se recupere o no, nunca será el sucesor de la familia Stanley. En pocas palabras, su reciente incompetencia causó pérdidas sustanciales, y la intrigantemente casada Mina ha manchado el nombre de Stanley. En el momento en que el patriarca se fue, Stanley fue llevado de urgencia a cuidados intensivos. Después del exitoso rescate, Víctor me llevó a verlo. En el momento en que Stanley me vio, sus ojos se enrojecieron instantáneamente mientras murmuraba débilmente: sabía que volverías. Con una sonrisa mostré el anillo de diamantes en mi dedo y entrelacé mis dedos con los de Víctor. Viendo nuestros anillos y manos entrelazadas, los ojos de Stanley se abrieron con furia. ¿Por qué? Porque no te amo. ¿Cómo podría amar a alguien que me trató así? Stanley, estás tan lleno de ti mismo. Te amé una vez, pero te odio aún más. Gracias. Literalmente llevamos a Stanley a su tumba, hasta su último aliento. Nunca entendió por qué mi amor se convirtió en veneno. Todo el dolor y sufrimiento que soporté no significaron nada a sus ojos, al igual que las heridas físicas que sanan y desaparecen. ¿Por qué debería aferrarme a este odio por él? ¿Es el amor realmente tan frágil? Después de la muerte de Stanley, Mina fue expulsada inmediatamente de la familia Stanley, se convirtió en una paria social que todos despreciaban. Víctor heredó la familia Stanley y tomó el timón como su nuevo líder. Bien, estos últimos años han sido viento en popa para nosotros, con buena fortuna tocando cada aspecto de nuestras vidas. También hemos sido bendecidos con 2 adorables hijos. Nos encontramos inesperadamente con Mina mientras cenábamos en el centro comercial. Mina se veía desaliñada y descuidada, casi como una mendiga. Casi no la reconocí. Si no hubiera venido corriendo hacia mí, gritando emocionada en el momento en que me vio, no habría sabido que era ella.
Pero antes de que pudiera alcanzarme, un cartel que caía desde arriba la aplastó hasta la muerte. Afortunadamente los niños todavía estaban en el auto y no presenciaron la escena. Me encogí de hombros y entré al centro comercial con Víctor, unidos por el brazo. Historia 2. El día antes del brote zombie renací. En lugar de salvar el mundo, preferiría simplemente quedarme quieto y no hacer nada. Entonces abandoné a la majestuosa heroína y partí, solo a una isla bien abastecida. 01. En este apocalipsis, soy el personaje secundario nefasto, recurriendo a cualquier medio necesario para sobrevivir. Mientras que mi mejor amiga encarna a la heroína majestuosa perfecta, después del brote del virus zombie, la llevé conmigo en un avión, planeando volar a una isla apartada para escapar del peligro. Sin embargo, su majestuosa compasión se activó e insistió en detener el avión privado a mitad de ruta para salvar a otros. Como resultado, nuestro avión fue secuestrado, por lo tanto, comenzó nuestro viaje de escape y así, me embarqué en mi vida perversa. En el camino, hice lo que fuera necesario para sobrevivir, desde acaparar comida hasta negarme a abrir puertas, y así comenzó mi vida de pecado, pero como dice el refrán, la gente buena no vive mucho y los desastres perduran por siglos. Logré sobrevivir hasta el final, presenciando el desarrollo de un antídoto y el resurgimiento de la esperanza para la humanidad. Pensé que estaba volviendo a mi normalidad vida, pero mi majestuosa amiga declaró que mis pecados eran demasiado graves y me ejecutó en el acto. Maldita sea. Debería haberla echado del avión cuando tuve la oportunidad. 02. Pensé que estaba muerto, pero viví de nuevo. Regresé al día anterior al brote del virus zombie y, sin dudarlo, inmediatamente le ordené a mi asistente que organizara un avión privado para volar a una isla apartada. Aunque se le conoce como una isla apartada, es más exactamente una zona turística subdesarrollada. Hace 3 años perdí a mis padres, pero heredé una fortuna de cientos de miles de millones. La isla a la que me dirigía era uno de los proyectos turísticos de mi padre. Debido a su fallecimiento y la pandemia de 3 años, este proyecto de desarrollo se había suspendido. Aunque el proyecto se retrasó, la isla todavía estaba bien abastecida. Mi madre era una entusiasta. A pesar de que la isla se estaba desarrollando como destino turístico, ella había construido una casa segura justo en el medio y la había abastecido con un almacén lleno de arroz y otros alimentos. Mi padre la adoraba y no escatimó en gastos para comprar armas y municiones en el mercado negro. Y ahora, esta casa segura era mía. 03. Podría haber atrapado el corazón santo de Alice porque dudé mientras me preparaba para abordar el avión. Todavía quedaban 22 horas hasta el brote del virus zombie. Potencialmente podría salvar a la gente en esas 22 horas. Sin embargo, rápidamente descarté ese pensamiento. Medio mes antes del brote, la gente en línea comenzó a dar alarmas, instando a la atención sobre la situación en la ciudad Z. La ciudad Z fue la primera ciudad donde el virus zombie fue desplegada por el país M contra nuestro país, pero las advertencias de esa persona fueron suprimidas y sin poder ni influencia. Solo un montón de dinero inútil. ¿Qué podía hacer? No podía salvar al mundo y lo sabía mejor que nadie, así que mi fugaz corazón de santo se desvaneció rápidamente. Abordé el avión privado, pero se unieron a mí el loro birmano de mi madre y el labrador mastín tibetano de mi padre, salvando una vida a la vez, y por una me refiero a criaturas que no representaban ninguna amenaza para mí. 04. Cuando el avión despegaba, Alice me envió un mensaje. Daniel, ¿dónde estás? Llegué a tu casa pero no encontré a nadie. Acabo de tener una pesadilla con zombies. Ahora tengo mucho miedo. Las palabras confusas de Alice me recordaron la intrincada red de mentiras que había tejido. Tuve que pensar rápido para mantener la fachada. Sí, es un primo lejano, más como un amigo de la familia. Solo nos referimos como primos para simplificar, expliqué con un encogimiento de hombros casual, esperando que mi comportamiento relajado disipara cualquier duda persistente. Alice reflexionó por un momento. Su mirada aún tenía un rastro de sospecha, pero pareció aceptar mi explicación. Está bien, solo asegúrate de que estés a salvo. El mundo parece volverse más loco cada día. La conversación cambió a temas más mundanos. Pero podía decir que Alice todavía estaba procesando el intercambio anterior. Su confianza se tambaleó, no solo por los rumores del apocalipsis zombie, sino quizás también por la posibilidad de que nuestra realidad no fuera lo que parecía. Cuando nos despedimos no pude evitar sentir una punzada de culpa por engañarla, pero en estos tiempos inciertos, quizás cuanto menos supiera, más segura estaría. En mi vida anterior, eso nunca pasó. ¿De qué estás hablando? Con vidas pasadas y esta vida. ¿En serio estás drogada? Le advertí con seriedad. Si realmente lo estás, tendré que llamar a la policía, aclaró Alice rápidamente. No estoy drogada, ese sueño fue tan vívido, se sintió real, debe haber sido de una vida pasada.
Deja ya con esta tontería de vidas pasadas. Si realmente hubiera zombies, ¿crees que el gobierno se quedaría de brazos cruzados? Además, nuestro país es tan grande que si hubiera zombies, solo estarían en una zona. Unas cuantas balas de ametralladora y todo habría terminado. No hay nada de qué preocuparse entonces, porque tu tío te llevó de repente al país M. Debe significar que nuestro lugar no es seguro. ¿Por qué todo te lleva de vuelta a los zombies? Mi tío me llevó al país M porque mi primo se va a casar y quieren sacar provecho de si no fuera por presentar mis respetos en la tumba de mi abuelo, no me molestaría con este evento. Nunca he tenido una buena relación con mi tío. Justo después de que murieran mis padres, él y mi tía se apresuraron a intentar apoderarse de la propiedad de mi familia. No es de extrañar que no nos llevemos bien. Así que en lo que a mí respecta, mi comportamiento actual no es diferente al de antes del supuesto apocalipsis. Mis habilidades de actuación son prácticamente perfectas. Con mis divagaciones, las sospechas de Alice parecen disminuir. Sin embargo, hizo una pregunta crítica: ¿posees una isla en el Mar del Este con una casa segura en ella? Parece que hemos regresado a mi isla aislada. Pero mientras pueda retrasarme y llegar primero a la isla, podría tener una oportunidad de sobrevivir. Todo, incluso hay una ametralladora en la isla. Si Alice, impulsada por su altruismo, trae una multitud a la isla, solo tendré que colocar mi ametralladora en la entrada de la casa segura. Por supuesto, ese es el peor de los casos. Prefiero cortar los peligros de raíz en lugar de enfrentar amenazas desconocidas. Envié el mensaje de texto que había preparado antes. La respuesta de mi asistente me tranquilizó, lo que me permitió seguir lidiando con Alice. La isla en el Mar del Este. Fruncí el ceño. ¿Estás hablando del centro de jubilación y vacaciones de Genoa Bay? Sí, ese es, preguntó Alice emocionada. ¿Hay una casa segura en esa isla? ¿Qué casa segura? La casa segura del apocalipsis que tu padre diseñó para tu madre, con armas, municiones, comida, agua embotellada y un generador independiente. ¿Estás escribiendo una novela aquí? Puse los ojos en blanco ante la pantalla. Armas y municiones. ¿Crees que mi padre era un señor de la guerra de la era de la República? Alice abrió la boca para decir más, pero luego se detuvo, miró fijamente a la pantalla, la duda y la sospecha volviendo a su expresión. ¿Está dudando de mis palabras o está cuestionando su propia memoria? No lo sé, pero sí sé que ha vuelto a caer en la confusión. Como yo, ha experimentado un apocalipsis, desde huir, hasta matar, hasta establecer una base. Esas experiencias insoportables se sintieron como si fueran ayer, pero en el momento en que abrió los ojos, todo volvió al trágico comienzo: las calles bulliciosas, las multitudes ruidosas, los zombis aterradores, todo se fue, reemplazado por un mundo pacífico libre de cualquier crisis visible. En el momento en que abrí los ojos, yo también no pude evitar preguntarme si las experiencias apocalípticas fueron solo una pesadilla, pero el mensaje sobre la desaparición de Arthur llegó a tiempo a mi teléfono. Era el hijo adoptivo de mi padre y rara vez había aparecido desde la muerte de mi padre. Aunque no estábamos en contacto frecuente, me había nombrado heredero de su patrimonio, una empresa farmacéutica que vale miles de millones. Lo suficiente para dejarme en shock. En una vida anterior, para celebrar la sorpresa inesperada, organicé una salida nocturna con Alice. Durante nuestra juerga esa noche, recibí un mensaje de texto críptico: virus zombie filtrado, corre por tu vida. En ese momento no presté mucha atención al mensaje hasta que estalló la violencia en el club, y una escena espantosa se desarrolló ante mis ojos. Fue entonces cuando creí el texto: el virus zombie era real. Antes de que la policía pudiera llevar testigos a la estación, usé mi privilegio para escapar con Alice. Se suponía que huiríamos sanos y salvos a un refugio en una isla, pero Alice, queriendo salvar a más personas, convenció al piloto de aterrizar en Ciudad Z. Con los vuelos en Ciudad Z suspendidos, nuestro único avión privado se convirtió en la salvación de la gente. La multitud se abalanzó hacia adelante y no pocos murieron en la pelea para abordar, pero no pude detener nada, ya que tenía las manos atadas literalmente, y había perdido todo poder de influencia. Además, tuve que soportar las consecuencias del caótico vuelo del avión privado. Por suerte, hubo un accidente. La amabilidad de Alice no se ganó la gratitud de aquellos a quienes salvó, en cambio, desató la ira con su mención de un avión privado. Alice y yo de repente nos convertimos en el blanco de la ira pública y la tripulación, una vez alineada con nosotros, cambió de bando. En el último minuto antes del despegue, nos echaron sin piedad del avión. Dada mi naturaleza, debería haberme separado de Alice en ese momento. Sin embargo, su sincera disculpa por la difícil supervivencia me hizo reconsiderar y perdonarla. Sin embargo, las grietas en nuestra amistad ya se habían formado y, junto con nuestros diferentes valores
Seguimos chocando mientras intentábamos sobrevivir. Ella arriesgó su vida para salvar a víctimas en peligro y albergó a un asesino sin considerar las consecuencias. Yo, por otro lado, fui un obstáculo en sus esfuerzos de rescate, encarnando el egoísmo y la maldad al máximo hasta el final. Cuando me vi obligado a matar a Dylan, Alice se volvió decididamente contra mí, defendiendo la justicia, enumeró mis pecados y me condenó a muerte. El disparo ensordecedor aún resuena en mis oídos, pero me negué a perder el tiempo en venganza. Sobrevivir bien es mi propósito por renacer. No evité la mirada escrutadora de Alice, sino que miré directamente a la cámara, al ver a Alice a través de la videollamada. Supe que no podía disuadir su creencia en el apocalipsis, ni pensé que podría convencerla de que abandonara su plan de dirigirse a la isla aislada. Cuando dudó en hablar, le indiqué que estaba a punto de colgar. Alice me detuvo. Su precaución anterior reemplazada con una atención profunda y sincera. Daniel, pase lo que pase, soy tu mejor amigo, espero que vivas bien. No entendí el repentino cambio de actitud de Alice, pero no le impidió matarme potencialmente. Ya había concluido que yo era un demonio egoísta sin moral y la presencia más venenosa en un apocalipsis. Cuando el desastre golpea de nuevo, ella me dispararía sin dudarlo, pero nunca le daré esa oportunidad. No respondí a sus palabras de despedida, solo miré la pantalla. Un leve bocinazo vino del lado de Alice, le di a Alice una leve sonrisa. Solo me voy al extranjero, no a la tumba. ¿Por qué tanto alboroto? Alice no respondió, su rostro se llenó de lástima mientras me miraba. Creo que Alice podría no sospechar que yo también he renacido. Ella cree todo lo que le he dicho, por eso se compadece de mi estúpida decisión de ir al país M. Después de todo, el país M también enfrentará un brote de virus zombie, y sobrevivir allí como una persona de color será mucho más difícil que escapar dentro del país. La mirada lastimera de Alice se desvaneció. La amistad del pasado ya se había disipado bajo las presiones del apocalipsis. Tal vez, la persona a la que Alice enfrentó no era yo, sino la chica ingenua y dulce que le trajo infinitos beneficios antes del apocalipsis. Sin embargo, mis acciones durante el apocalipsis profundamente la decepcionó. Cuando se despidió y estaba a punto de terminar la llamada, el auto en el que estaba se detuvo abruptamente. Un sonido de bocina áspero y prolongado salió de su teléfono y a través del vídeo tembloroso, se podía ver vagamente una ambulancia del hospital psiquiátrico Little Bridge. Bloqueó el auto en el que estaba Alice, y varios hombres corpulentos con uniformes blancos de enfermería descendieron amenazadoramente de la ambulancia blandiendo horcas. ¿Qué está pasando? Alice apenas tuvo tiempo de preguntar antes de que el conductor saltara del auto y huyera. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los enfermeros intentó abrir la puerta del auto junto a ella. Alice se aferró desesperadamente a su puerta, pero la otra puerta ya estaba abierta. Justo cuando estaba a punto de ser sacada a la fuerza del auto, de alguna manera sacó un cuchillo de cocina y comenzó a blandirlo por el aire. Una horca larga llegó adentro desde afuera del auto, inmovilizando a Alice. Dentro, una porra de goma golpeó brutalmente su muñeca, haciendo que soltara el cuchillo con dolor, y un hombre aprovechó la oportunidad para entrar al auto y someterla. ¿Qué haces? No tengo ninguna enfermedad mental. Esto es ilegal. Voy a denunciarte, Daniel. ¿Organizaste esto? Debí saberlo. Porque si no, querrías ir al extranjero de repente a menos que tú también hubieras renacido. Mujer sin corazón. Planeas encerrarme en un hospital psiquiátrico. Tras renacer, incluso pensé en llamarte. ¿Cómo pudiste tratarme así? Alice dejó escapar un grito desgarrador, forcejeando con fiereza. Sus delgadas manos buscaban desesperadamente a su alrededor, como si buscara una forma de escapar, pero sus esfuerzos fueron en vano. Un sedante la silenció rápidamente. Vi cómo los sanitarios la subían a la ambulancia y no intervinieron para detenerlos. Como había dicho Alice, la persona que hizo que el hospital psiquiátrico se la llevara fui yo. Miré mi teléfono, donde un mensaje de mi asistente aún permanecía en la barra de notificaciones. Siempre era tan eficiente habiendo organizado todo en tan solo 10 minutos. Un enfoque tan notorio atrajo inevitablemente a los espectadores. Afortunadamente, el conductor que abandonó el auto proporcionó una narrativa. Dios mío, no tienes idea de lo aterradora que era esa mujer, realmente aterradora. Toda nerviosa, se subió al auto y comenzó a decir que venían zombies y me dijo que ignorara las luces rojas y simplemente condujera. Sentí que algo andaba mal con ella desde el principio. Si no fuera por el cuchillo de cocina que vi en su bolso, la habría echado mucho antes.
todo es por jugar con teléfonos, cuando éramos jóvenes, que teníamos enfermedades mentales, ahora, son estos jóvenes, todos confundidos por sus teléfonos inteligentes. El conductor habló como si lo entendiera todo, criticando el fenómeno moderno del uso constante del teléfono mientras maldecía a la familia irresponsable de Alice por casi costarle la vida. Aburrido, estaba a punto de terminar la llamada cuando un comentario de uno de los enfermeros hizo que mis nervios ya relajados se tensaran de nuevo. Este es el tercer paciente este mes que dice haber renacido. ¿Crees que realmente podría ser zombies? ¿Importa si hay zombies? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los zombies de ahora? Todo lo que hacemos es trabajar día tras día, y con el poco dinero que ahorramos, ni siquiera podemos pagar una casa. Honestamente, también podríamos convertirnos en zombies, al menos no tienen que trabajar ni lidiar con la ansiedad. Los camilleros terminaron la videollamada, pero mi estado de ánimo tardó mucho en calmarse. Los renacidos no éramos solo nosotros dos. En una vida anterior, Alice había marcado la ubicación de una isla solitaria a lo largo de nuestra ruta de escape, notando que la isla tenía suficientes suministros y era segura. Me burlé de esto, pensando que solo atraería problemas, pero Alice creía que podríamos no llegar a salvo a la isla, y dejar información al respecto podría dar esperanza a otros sobrevivientes. Esto era lo único que podíamos hacer por la humanidad en el apocalipsis. Ahora, no tengo idea de cuántas personas han renacido, o si los que han renacido han visto las marcas dejadas por Alice, pero no puedo permitirme correr ese riesgo. Desde el brote zombie hasta llegar a la isla, sé mejor que nadie que los zombies no son el verdadero terror. Los verdaderamente aterradores son aquellos que cometen atrocidades bajo el disfraz de la crisis zombie, fingen estar eliminando zombies pero en cambio apuntan sus armas contra los transeúntes, deleitándose con la violencia, luego culpan de todos sus crímenes a los zombies. Dylan, a quien maté en mi vida pasada, fue uno de sus cómplices en mi vida pasada. Alice, al llegar a la isla, no reprimió su complejo de salvadora. Sugirió abandonar la isla en grupos para buscar sobrevivientes del apocalipsis. Sus acciones conspicuas y amplia munición llamaron su atención. Apuntaron a la isla, enviando personas disfrazadas de sobrevivientes en grupos para sondear nuestras fortalezas y debilidades, planeando atraparnos por dentro y por fuera. Durante una de esas misiones fuera de la isla, atrapé a Dylan comunicándose con forasteros y descubrí este complot. Aún no estaban al tanto del diseño de la casa segura, pero su equipo había incluido recientemente a un maestro cerrajero que había abierto bóvedas de bancos, junto con bombas sin usar robadas de una estación de policía. No les preocupaba entrar, prefiriendo la astucia a la fuerza bruta. Planeaban contaminar los suministros de alimentos y agua de la isla con el virus zombie. Tenía la intención de informar a los demás, pero Dylan y su contacto me atraparon. En el caos resultante fui gravemente herido, mis cuerdas vocales cortadas y un ojo cegado, pero logré morder y matar al cómplice de Dylan y al propio Dylan. Los fuertes disparos atrajeron a otros miembros de nuestro equipo. El cómplice de Dylan, aprovechándose de mi incapacidad para hablar, me acusó de matar por ira debido a una disputa con Dylan, habiendo tenido conflictos pasados con Dylan, Alice y los demás. No me dieron la oportunidad de defenderme y me sentenciaron a muerte en el acto. Ya que fui sentenciado a muerte, nunca lo revelé las intenciones de Dylan. Si yo muriera, todos moriríamos juntos. Las personas que atacaron la isla en mi vida pasada también podrían haber renacido. No son tan tontos ni tan fáciles de tratar como Alice, por lo tanto, decidí entrar en un modo apocalíptico de antemano. Para manejar cualquier incidente imprevisto antes de llegar a la casa segura, me afeité el pelo largo al rape para evitar que alguien lo agarrara durante una pelea. Luego tomé un cortaúñas y le di forma a mis uñas en bordes dentados. Si no fuera por las herramientas limitadas, también habría afilado todos mis dientes para usar mi boca en las peleas junto con mis manos y pies, ganando la ventaja. Por supuesto, lo más importante era revisar mi equipo. Antes de dirigirme al aeropuerto, rebusqué en el trastero de mi casa. Encontré el botiquín de supervivencia de emergencia casero de mi madre, que no contenía nada más que medicamentos casi caducados y galletas comprimidas, pero para la caja de almacenamiento de mi padre encontré un chaleco antibalas, rodilleras, puños americanos, una porra y una daga. Yo me puse el chaleco antibalas y las rodilleras, metí la daga en mis botas y me puse una chaqueta suelta encima, luciendo un poco voluminoso pero por lo demás no muy diferente de una persona común. En cuanto a los puños americanos y la porra, los había usado durante el apocalipsis. No eran difíciles de manejar, aunque no era hábil con ellos. Para aumentar mis posibilidades de supervivencia, aprendí algunas técnicas de tutoriales en línea directamente en el avión. Para cuando las dominé, el avión acababa de aterrizar. Ya que la isla no tenía aeropuerto y para evitar llamar la atención de la tripulación,
planeé volar a la ciudad H más cercana a la isla y luego cambiar a un yate, llegando a la isla después de 1 hora y media de navegación. El viaje podría no ser seguro. Justo cuando estaba a punto de salir del aeropuerto, sonó una alarma del teléfono de un transeúnte, sonó durante 15 segundos, se detuvo durante 10 segundos, sonó durante otros 5 segundos. Pausa de nuevo durante 10 segundos y esta secuencia se repitió 3 veces, totalizando 2 minutos. Era una alerta de desastre. Por lo general, tales sonidos no se usan como música de fondo en vídeos en línea. La única explicación fue que una ciudad había emitido una alerta de desastre y los residentes la capturaron y compartieron en plataformas sociales. Me giré para mirar al transeúnte, estaba allí parado, conmocionado, mientras el teléfono de otro transeúnte transmitía una noticia. A las 3 de la madrugada del 13 de diciembre, hora de Kioto, la ciudad Z activó una alerta de desastre. Las Fuerzas Armadas se apresuraron a ayudar durante la noche. Se informa que el virus fue liberado deliberadamente por fuerzas extranjeras 18 horas antes del brote completo del virus zombie. La nación ya había tomado medidas. Mi teléfono vibró levemente mostrando varios mensajes nuevos. Comisión Nacional de Salud, recordatorio, no subestime el nuevo virus. Si presenta síntomas como fiebre, miedo al agua, ojos secos, dificultad para respirar, vómitos o dolores de cabeza, infórmelos de inmediato y aíslese en casa. Gobierno Popular de la Ciudad H. Aquellos que han estado en la Ciudad Z o la Ciudad G en los últimos 30 días, por favor, preséntese voluntariamente y aíslese. Instamos a todos los ciudadanos a cooperar con los arreglos de prevención y control y a evitar el pánico. Abrí Facebook y vi que los términos relacionados con el virus zombie y la supresión militar en la Ciudad Z subían rápidamente en la lista de tendencias. Dominando la página en solo medio minuto, la entrada de mayor tendencia era sobre el desarrollo de un fármaco de anticuerpos para el virus zombie. A diferencia de las búsquedas de tendencias habituales, la publicación sobre el progreso de la investigación no estaba llena de contenido noticioso similar, sino que incluía otros mensajes sobre el virus zombie. El líder de la nación pronunció un discurso, anunciando la reactivación de las medidas de control de epidemias. Una introducción detallada al virus zombie afirmó que el brote estaba bajo control dentro de nuestro país. Las ciudades Z y G fueron completamente bloqueadas, con las provincias del norte brindando apoyo material. Varias ciudades entraron en estado de emergencia y las investigaciones epidemiológicas estaban en marcha intensamente. Alguien había interferido con el curso normal del mundo. Tal vez en esta vida, el virus zombie no estallara por completo, pero no estaba dispuesto a apostar por eso. Solo quería esconderme en una isla y mantenerme a salvo. En mi anterior vida, la ciudad en la que vivía había experimentado un brote de virus zombie. Sin embargo, aún no había visto ninguna noticia sobre el virus zombie en la ciudad en línea, lo que significaba que aún se desconocía si se había filtrado. Si las noticias de la filtración en la ciudad salieran a la luz, probablemente enfrentaría una cuarentena obligatoria. Si me colocaran a la fuerza en un hotel, los peligros que enfrentaría serían mucho mayores que ahora. Incluso podría tener que soportar otra huida desesperada por mi vida. Por lo tanto, necesitaba moverme rápido y salir del aeropuerto hacia el muelle antes de que las políticas y la situación cambiaran. Cuando estaba a punto de subir al auto, un rostro familiar entró en mi vista. Era Dylan, el Dylan que había matado. Me deslicé rápidamente en el auto y me escondí detrás del asiento del pasajero, observando a Dylan. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados. Arrastró su maleta a toda prisa fuera del aeropuerto y en su prisa, se topó con una mujer de unos 60 años. Normalmente, otros podrían haber retropasó zumbando junto a nosotros y detuvo el taxi mientras pasábamos. Me giré para mirar atrás y vi a Dylan intentando escapar, pero un oficial de policía rápidamente lo inmovilizó contra el suelo. Sin embargo, vi claramente la expresión de Dylan. Comenzó a babear profusamente e instintivamente trató de morder al oficial. Parece que realmente estaba infectado con el virus zombie. Con Dylan fuera de escena finalmente pude descansar tranquilo y le di instrucciones al conductor para que acelerara hacia el muelle. En menos de 4 horas ya había lidiado con 2 problemas. Sin embargo, el problema que más temía aún no había aparecido. Esa persona era Ilaiche, el fugitivo salvado por Alice. Aunque Ilaiche era un traficante de drogas asesino, fue transformado por la amabilidad de Alice durante el apocalipsis. Siempre que Alice se encontraba en peligro, él valientemente daba un paso al frente y la salvaba una y otra vez. Dados sus sentimientos por Alice, si renaciera seguramente la buscaría de nuevo. Todo lo que podía hacer era rezar para que Ilaiche no hubiera renacido. 17. Desafortunadamente en contra de mis deseos, Ilaiche en realidad vino a buscarme mientras me acercaba a la isla en mi yate. Otro yate apareció de la nada y se estrelló contra el mío.
el yate se balanceó y el mastín tibetano y el labrador comenzaron a ladrar salvajemente. Me estabilicé y rápidamente saqué mi daga, miré con cautela hacia afuera, una figura alta saltó a bordo, de hecho era Ilaiche. ¿Dónde está Alice? Ilaiche miró a su alrededor. ¿Por qué estás solo? ¿Cómo voy a saberlo? Podría seguir en la ciudad. Repliqué con sarcasmo. Ella me mató en su vida pasada. ¿Crees que seguiría haciéndole compañía? Reconocí abiertamente mi identidad como una persona renacida en respuesta a la pregunta de Ilaiche. Después de todo, nuestro encuentro aquí solo podía significar una cosa. Fingir ignorancia solo expondría más defectos. Entrecerró los ojos, claramente sin creer mis palabras. ¿No vino o encontraste una manera de evitar que viniera? ¿Que crees que es más importante salvar tu propia vida o buscar venganza? Respondí, no. Querría perder mi tiempo en rencores. Mientras salvas tu vida, también puedes buscar venganza. Ilaiche se burló. No eres mejor que yo, ya me vengué, la isla fue destruida. No, sonreí dulcemente. Si tú, el escudo humano, has renacido. Entonces Alice debe haber tenido un final terrible. Ilaiche dejó de hablar, girando su muñeca con un crujido de articulaciones en la cabina. Esta era su rutina de calentamiento antes de matar. No tenía intención de dejarme vivir. 18. Afortunadamente Ilaiche no podía matarme todavía porque no sabía la contraseña de la armería. Viendo al mastín tibetano gruñendo ansioso por atacar, Ilaiche dejó de acercarse a mí y en su lugar jugó la carta de la familia. Afirmó que iba a la ciudad para llevarse a Alice y todo lo que necesitaba hacer era proporcionarle la ubicación de Alice y las armas. En cuanto a la isla, no tenía planes de regresar, ya que podría no ser seguro. Palabras de hombres, trucos engañosos. Si estuviera custodiando estrictamente la isla, sería inseguro. Él solo quería que bajara la guardia para poder matarme después de conseguir las armas. Vi a través de su plan, pero seguí el juego. Salvarla es asunto tuyo. ¿Por qué debería ayudarte? Por lo que sabemos, puede que no haya renacido y no te reconozca en absoluto. Miré subrepticiamente el teléfono sobre la mesa, acercando lentamente mi cuerpo hacia él. Ilaiche notó este movimiento, adivinando naturalmente que vería a través de sus intenciones. Él conocía bien mi carácter, incluso muerto. Llevaría a alguien conmigo. Tan pronto como tuve en mis manos el teléfono, estaba decidido a destruirlo para cortar por completo cualquier comunicación con Alice. Cuando fingí alcanzar el teléfono, se abalanzó sobre mí e intentó arrebatarme el teléfono, pero mientras se precipitaba hacia adelante, su cuello quedó expuesto y a mi alcance. Rápidamente levanté mi mano izquierda y le corté la garganta con una daga. Sin embargo, sus reflejos fueron más rápidos que los míos. La daga solo logró hacer un pequeño corte antes de que agarrara mi muñeca y me dislocara con fuerza. Mientras levantaba el puño para golpearme la cara, un mastín tibetano a mi lado se abalanzó sobre él. Benjamín, mátalo, ordené. El hombre y el perro lucharon juntos, y Ilaiche fue inmovilizado por el mastín tibetano. Su mano derecha firmemente apretada en sus mandíbulas, la sangre fluyó por la cubierta y los gritos de Ilaiche se mezclaron con el sonido de huesos rompiéndose. Sin embargo, comparado con un zombi devorando carne humana, la escena no era nada espantosa. Extrañamente, la escena me resultó inquietantemente familiar. Destellos de memoria pasaron por mi mente como si después de recibir un disparo, inexplicablemente me hubiera convertido en un zombi. A diferencia de otros zombis, sin embargo, tenía un propósito claro: encontrar a Alice y a los demás y matarlos. Así que me dirigí al muelle, encontré un yate e incluso lo reposté, y con una determinación feroz, me dirigí a la parte trasera de la isla para esperar el momento adecuado. Si también me hubiera infectado con él virus zombie, tal vez estuviera relacionado con la púa de metal que me cegó, ya que el virus zombie se propaga a través de fluidos corporales. Si la púa tenía rastros de sangre de zombie, probablemente causó mi infección. Sin embargo, en lugar de explorar las razones detrás de mi vida anterior como zombie, matar a Ilaiche fue mi prioridad inmediata. Me giré para mirar a Ilaiche, era como una cucaracha que no moriría. Incluso cuando el mastín casi le mordió la mano derecha, soportó el dolor y apuñaló al perro con la mano izquierda. Al ver esto, le pateé el cuchillo de la mano, pisé su muñeca y estaba a punto de agregar otro corte a su garganta cuando un disparo me detuvo. El sonido de la bala perforando carne resonó en mis oídos, incluso la sentí pasar zumbando a mi lado, disparo tras disparo. La persona detrás de mí disparó 2 veces, mi mano derecha que sostenía la daga tembló levemente, pero las balas no me alcanzaron. Me giré para mirar al mastín a mi lado, solo para verlo bajar la cabeza pesadamente y desplomarse encima de Ilaiche. Policía, no se mueva, Dylan. En mi vida pasada, cuando me dispararon, porque nadie gritó policía. Entonces Ilaiche y yo fuimos llevados a la isla por la policía.
pero fue Ilaiche, no yo, quien fue esposado. Al aterrizar, vi a Hazel con un uniforme militar. En mi vida pasada, aunque ella no había compartido mucho sobre sí misma, había adivinado que su identidad no era simple, así que verla con un uniforme militar no me sorprendió en absoluto. Además, confiaba más en ella que en Alice. Después de todo, ella me había salvado 2 veces y me había apoyado durante mi enfrentamiento con Alice. Cuando se trató de establecer una base en la isla, Alice, con el objetivo de evitar cualquier gobierno dictatorial, lideró la propuesta de un gobierno conjunto. Lo que ella llamó gobierno conjunto esencialmente me obligaba a renunciar al control de la Casa Segura, aunque había compartido la contraseña de la Casa Segura con Alice mientras huía. Esa contraseña era solo el primer paso para acceder a la Casa Segura. Podía abrir la villa de arriba, pero no la Casa Segura construida debajo. La Casa Segura estaba ubicada debajo de la villa, con habitaciones básicas en el primer y segundo subnivel, abastecidas con suministros como arroz, comprimido, galletas, productos enlatados, agua embotellada y memorias USB con varias películas y programas. El tercer subnivel era un almacén médico, equipado no solo con diversos medicamentos, equipos médicos y libros médicos, sino también con una sala de cirugía estéril especialmente construida. El cuarto subnivel es una armería que contiene de todo, desde arcos antiguos, ballestas, espadas y cuchillos hasta pistolas y bombas modernas en varios estilos y modelos. El quinto subnivel alberga un banco de semillas, que almacena semillas de varios granos, cultivos y plantas con flores, equipado con memorias USB y libros sobre técnicas de plantación e instrucción culinaria. Después de llegar a la isla, Alice descubrió naturalmente que la contraseña que le di en realidad no podía acceder a la verdadera Casa Segura. Ante su escepticismo, le aseguré repetidamente que distribuiría los suministros de manera justa y razonable, pero Alice ya había perdido su confianza en mí. Estaba convencida de que usaría los recursos de la Casa Segura para oprimir a otros miembros de la isla. Bajo su influencia, algunos miembros también temían que acaparara los suministros y clamaron porque les entregara la contraseña. Había considerado esconderme en la Casa Segura y dejar que se las arreglen solos, pero ese plan no era viable. Después de todo, había suficientes suministros fuera de la Casa Segura, con pollos, patos, ganado y ovejas disponibles, y un supermercado que aún albergaba un lote de productos trasladados de la Casa Segura. Aunque cerca de su vencimiento, estos fueron suficientes para sustentar a los habitantes de la isla por un tiempo. No podía esconderme en la Casa Segura para siempre, especialmente porque realmente necesitaba personas que ayudaran a cultivar cosechas y criar ganado. Además, entre los habitantes de la isla había un médico, un papel irreemplazable. Finalmente, bajo la mediación de Hazel, entregué la contraseña, por supuesto. Solo di acceso a los primeros 3 niveles, aunque conservaba los derechos administrativos para cambiar la contraseña como condición. Alice y los demás no se quedaban en la Casa Segura, sino en otras residencias estándar. La armería, al ser una parte crítica de la Casa Segura, no podía ser controlada solo por mí, pero no podía darle la contraseña a Alice ni a otros que eran líderes relativamente fuertes, pero no muy cercanos a mí. Después de mucha deliberación, confié la contraseña a Hazel, quien era muy respetada en la isla y no particularmente cercana ni distante de mí. Hazel estuvo de acuerdo con mi plan, pero también sugirió mudarse a la Casa Segura y turnarse en la guardia para garantizar la seguridad de las armas. Inesperadamente, a pesar de todos mis cálculos, no preví este giro que involucraba a Hazel. Mientras otros pensaban en huir a la isla en busca de refugio, Hazel dirigió directamente un equipo para vaciar la isla. Miré a mi alrededor y vi una docena de soldados cargando cajas en un barco. Esas cajas, familiares para mis ojos, eran de la armería, que almacenaban armas y municiones. Quería saludar a Hazel, ya que en mi memoria, nos habíamos conocido ayer y nos resultaba bastante familiar, pero al ver los bulliciosos oficiales de policía y las cajas de armas, desistí de saludarla cálidamente y en su lugar interpreté el papel de una segunda generación rica, ignorante e irrazonable. Enojado, le grité a un oficial de policía que había matado a un mastín tibetano: ¿dónde está su líder? Mataste a mi perro guardián por un asesino. ¿No hay justicia ni ley? El oficial palideció por mis gritos, mirando ansiosamente a un colega mayor. Antes de que el otro oficial pudiera hablar, me anticipé en voz alta: ¿qué está pasando aquí? ¿Quién le permitió aterrizar en la isla? Esta es mi propiedad privada, está invadiendo. Justo entonces Hazel escuchó la conmoción y se acercó. Actuó como si no me conociera, explicando oficialmente: señorita, la policía ya obtuvo una orden de registro,
pero debido a la urgencia y la imposibilidad de contactarla, tuvimos que aterrizar en la isla de antemano. ¿Qué urgencia? ¿Y quién le dio el derecho a mover mis cosas? Hazel hizo un gesto con la mano y los oficiales cercanos se fueron inmediatamente. Miró hacia Ilaiche en la distancia. La policía recibió un avisar que el narcotraficante Ilaiche está activo en esta zona, pero una búsqueda es una búsqueda, ¿que te da derecho a mover cosas en la isla? Hazel sonrió levemente susurrando, ¿sabes lo que hay en esas cajas? No, me quedé boquiabierta, me di cuenta, de hecho había renacido, cállate, miró al policía distante con uno de ellos observándonos sigilosamente, comprendí al instante lo que quería decir. Sigue actuando, no reveles nada sobre la casa segura, y ciertamente no menciones nada sobre renacido. ¿Qué hay dentro de la caja? Fingí ignorancia aunque no he visto esas cajas, esta isla es mi propiedad privada, y todo lo que hay en ella debería ser mío por derecho, no podemos revelar los detalles, pero las cajas contienen artículos robados al ejército. ¿También las reclamas como tu propiedad personal? Me tapé la boca con sorpresa y miré las cajas en estado de shock. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible que haya artículos militares en la isla? Según nuestros registros, tu empresa cesó el desarrollo de la isla hace 3 años. Hazel se acarició la barbilla. Debe haber sido durante ese tiempo que el señor transportó estos artículos aquí. Asentí con la cabeza. ¿Quién hubiera pensado que un criminal escondería tanto contrabando en mi isla? De hecho, es un fracaso de mi parte no haberlo descubierto antes, aunque fue Ilaiche quien asumió la culpa. Sin esos tesoros, ¿no estaría plagado de peligros permanecer en la isla? ¿Qué pasaría si las personas de mi vida pasada que atacaron la isla arriesgaran sus vidas para apoderarse de ella de nuevo? ¿Con qué lucharía contra ellos, con un tenedor o unas tijeras? Saqué mi teléfono para consultar las últimas noticias y luego analicé rápidamente la situación actual. En primer lugar, la ciudad más gravemente afectada por el virus zombie ha sido puesta en cuarentena y ahora está bajo vigilancia militar. Si el virus zombie se vuelve incontrolable, la nación probablemente recurrirá a medidas extraordinarias. En segundo lugar, varias ciudades importantes que posteriormente experimentaron brotes del virus zombie ya han arrestado a los espías responsables de propagarlo. Esto sugiere que la situación es relativamente optimista, ya que el virus zombie todavía está dentro de un rango controlable. Por último, ningún lugar es más seguro que donde reside el liderazgo. Miré a mi alrededor y bajé la voz para preguntarle a Hazel, ¿está particularmente vacío el complejo militar donde vives? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si muevo mis suministros de comida al complejo militar? Sonreí con agrado. Dada la grave situación de la epidemia, es justo que done mis recursos. Si es posible, incluso usaría la mitad de mis activos para comprar protección militar. Después de todo, la otra mitad de mis activos es más que suficiente para mí, sin mencionar la herencia de Arthur, que aún no se ha transferido. Pero, ¿quién exactamente reemplazó los suministros en la casa segura? Inicialmente pensé que era mi diligente asistente quien había intercambiado a tiempo la comida y las medicinas en la casa segura, pero no sabía la contraseña de la casa segura. Además, después de renacer, le pregunté y dijo que no me había ocupado de los asuntos de la isla durante mucho tiempo. ¿Podría ser Arthur? No sé dónde está Arthur, ni sé si fue él quien hizo que alguien reemplazara los suministros en la casa segura, pero ahora, lo que más necesito no es encontrar a Arthur, sino encontrar una manera de ingresar al complejo militar, preferiblemente. El complejo militar en Kioto. Hazel sabía lo que estaba pensando, declaró que los militares tenían la intención de requisar mi isla. En cuanto a los suministros en la isla, naturalmente caían dentro del alcance de la requisición, en sus palabras. Todo en la casa segura eran ganancias ilícitas, y debería cooperar con su operación. No especificó por qué era necesaria la requisición, pero tenía una idea aproximada. Debe estar relacionado con el virus zombie. En cuanto a mi seguridad personal, Hazel me hizo quedar en un complejo militar en Kioto bajo el pretexto de ser su hermana menor. Con este arreglo, naturalmente acepté renunciar a la isla. Antes de partir, Hazel pidió específicamente la información de contacto de Alice y preguntó por él. Paradero de Arthur. No sé a dónde ha ido Arthur, ni conozco los detalles del negocio de su empresa. En cuanto a Alice, revelé con franqueza el hecho de que había estado confinada en un hospital psiquiátrico. Hazel no dijo mucho. Simplemente preguntó el nombre del hospital psiquiátrico antes de irse. No estaba seguro de lo que Hazel pretendía hacer, pero cuando salía de la isla hacia la ciudad un bote de aspecto destartalado se nos acercó desde la dirección opuesta.
Custodiado por soldados. Un hombre con una bata blanca de laboratorio estaba parado en la proa, admirando el paisaje. Llevaba gafas de montura dorada, y su silueta familiar me hizo mirar más de cerca. Ese hombre era el médico de la base de la isla, mirando hacia la cabaña. Vi a Dylan corriendo fuera, pero no llegó muy lejos antes de ser noqueado por los soldados que se acercaban. El médico en cubierta se giró para mirarme, miré hacia atrás brevemente, mi expresión fugaz e indiferente como si fuera un extraño. Nuestros barcos se cruzaron rumbo a diferentes direcciones. Además de Hazel, decidí no discutir el asunto de renacer con nadie más. El motivo de mi viaje a la isla se atribuyó firmemente al conocimiento previo de la situación de la ciudad Z. Decidí no entrometerme en los asuntos de la isla ni preguntar por el paradero de Alice, Dylan, Ilaiche y otros. En cuanto a Arthur, había estado fuera de contacto. La misteriosa persona que me envió mensajes de texto en mi vida anterior no reapareció en esta. Más tarde, después de 3 meses de supresión, el control del virus que costó millones de vidas llegó a su fin. El plan para reducir la población humana bajo la apariencia de un virus zombie fue expuesto por varios países. En la conferencia de prensa que reveló la verdad, vi a Arthur, que había estado desaparecido durante días, presentó libros de contabilidad y vídeos, acusando a Country M de sus crímenes en la conferencia. El llamado virus zombie fue esencialmente un acto de asesinato. Meticulosamente planeado, el país me había desplegado el virus en varios países y proporcionado armas militares durante el brote, con espías orquestando actos terroristas para reducir la población mundial. Arthur dijo mucho, pero mi mirada permaneció fija en las cicatrices en el dorso de su mano, desencadenando fragmentos de recuerdos en mi mente. Parecía que después de que me dispararan, mi cuerpo se enfrió gradualmente, pero mi mente seguía activa. Un hombre apareció en mi vista, inyectándome una sustancia desconocida. Las cicatrices en su mano idénticas a las de Arthur. Circularon rumores en línea, se decía que el virus zombie podía devolver la vida a los muertos. Podría ser cierto. De ser así, el virus zombie podría no terminar después de todo. La codicia humana podría perpetuar su existencia indefinidamente, y como alguien que ha renacido, estoy realmente seguro